Hola hermano y amigo, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta serie de videos para la edificación tuya y mía. Continuamos con nuestra serie de videos en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estaremos nuevamente analizando la segunda parte del día jueves. Ya analizamos la primera parte y hablamos de sucesos donde Jesús enseña acerca de la cena del Señor, acerca de que alguien le iba a traicionar. Jesús habla y regaña a sus discípulos de que no se estén peleando por quién va a ser el mayor, sino les invita a que busquen ser servidores de los demás. Y continuaremos viendo ahí en el capítulo 22 de Lucas otros 3 hechos que suceden en el día jueves. El primero que vamos a ver, hermanos, es que Jesús anuncia la negación de Pedro. Y lo encontraremos en Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Por los últimos 2 videos hemos mencionado acerca del sufrimiento psicológico y emocional que Jesucristo estaba pasando. Sí, al conocer que sus discípulos amados le iban a traicionar, uno lo iba a entregar a las autoridades y ahora menciona que otro le iba a negar ante los demás. Jesús se siente mal en su corazón. Jesús está llevando esta carga al saber que físicamente iba a ser martirizado en esa cruz y en el camino hacia ella. Pero también sabe que sus discípulos van a arrancar a correr. Imagínense que tú vas con alguien que se supone que te va a defender y cuando ellos llegan a tal peligro, corren. Bueno, hasta ese momento te vas a dar cuenta que no puedes contar con ellos. Pero imagínate que ya sabes que como quiera van a ir contigo y van a salir corriendo. Jesús ya sabía esto. Por eso es que Jesús lleva este dolor desde antes de la cruz, cuando está aún hablando y instruyendo a sus discípulos de lo que va a suceder. Ahora, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás va a usarte. Tú vas a ser usado por Satanás y me vas a negar. Pero yo estoy orando para que Dios esté contigo. Y fíjense que la manera como Jesús habla, y ahí lo relata Lucas, es que Jesús y Dios en su soberanía iban a permitir que Pedro negara a Jesús. ¿Sí? No es que la oración de Jesús no surte efecto cuando le pide que guarde a Pedro, y como quiera vemos en el relato que Pedro le niega. Uno puede decir, bueno, ni a Jesús escuchó Dios. No estamos hablando de esa manera, sino que la manera como ora aquí el Señor dice: para que tu fe no falte. Sí, Pedro iba a negar a Jesús, ya estaba escrito, ya se lo había dicho el Señor, pero dice después: pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él iba a regresar nuevamente e iba a ser restaurado por Cristo más adelante e iba a seguir siendo ayuda para el pueblo de Dios. Por lo tanto, Jesús le dice a Pedro:
tu fe va a ser fortalecida, pero vas a pasar por este tiempo. Pero ¿qué dice Pedro? Jesús, ¿no te acuerdas quién soy yo? Soy Pedro, aquel que caminó por el agua contigo. Se andaba ahogando, ¿verdad? Pero caminé. Aquel que te siguió y dejó todo. ¿Yo? ¿Dejarte a ti? No. Tal vez los otros. Aquel tal vez se va a escandalizar. ¿Yo? No, Jesús. Parece que Pedro no se daba cuenta que Jesús conocía todo. Es como si Pedro le hubiera dicho: Jesús, parece que no me conoces bien. Pero la realidad es que Jesús conocía muy bien a Pedro y sabía lo que iba a suceder. Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y lo vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo creen, hermanos, que se siente Jesús? Agobiado, cansado por la situación de que apenas va a venir. Sus discípulos ya le está diciendo que todos van a correr como ovejas sin pastor, sin rumbo, cuando a Jesús lo tomen. Él estaba preocupado por ellos, claro. Confiaba en Dios, su Padre, claro que sí, pero estaba preocupado por ellos, pero también se estaba preocupando por sí mismo. ¿Por qué? Porque él era un hombre también, que también sentía y le dolía la situación. Pero fíjense lo más hermoso que podemos ver aquí, y esta enseñanza tan gloriosa que Jesús nos deja, que cuando está la situación tan difícil, Jesús va a orar. Jesús va al huerto de Getsemaní y va a orar. Dice el versículo 39 del capítulo 22. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Qué mejor enseñanza, qué mejor forma que el Señor Jesucristo nos dice ahora: si tú te sientes cansado, si tú te sientes agobiado, si sientes que la situación a tu alrededor te está presionando, te invito a que hagas algo. Ve, ponte de rodillas y ve ante Dios Padre y decirle: Padre, anímame. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, aquí estoy y mira esta situación que es bien difícil, pero yo quiero confiar en ti. Jesús le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Hermanos, literalmente Jesús sabía que su cuerpo humano iba a recibir azotes, iba a recibir golpes e iba a ser crucificado en una cruz. Jesús sabía que eso iba a ser doloroso. Jesús no se estaba echando para atrás. En ningún momento pienses eso. Jesús no estaba arrepintiéndose. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, no podía arrepentirse. Eso dañaría uno de sus aspectos gloriosos, que es la inmutabilidad. Dios no puede cambiar. Dios no puede mentir. Pero aún así, en su forma de hombre, le iba a costar, le iba a doler. Pero le dice al Señor: Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, no solamente le digamos a Dios: quítame esto, ¿por qué me lo mandaste? O mira lo que estoy sucediendo. Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. ¿Por qué no le pides que te enseñe cuál es su voluntad?
Tal vez Él quiere enseñarte algo, pero tú no te dejas. Pregúntale eso. Él te va a contestar, porque Él te ama y te va a animar. ¿Qué dice el versículo que sigue? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y a Jesús con nosotros. Y cada vez que nos sintamos agobiados, podemos ir ante el Padre y Él nos va a fortalecer. Claro que sí. Eso también nos quiere enseñar Jesús. Pero fíjense, hermanos, la situación, y volvemos con los discípulos en ese tiempo de Jesús de estar orando. Jesús estaba esperando que sus discípulos estuvieran ahí clamando, pidiendo que le diera fuerzas. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Y tú lo sabes. Estaban bien dormidos. Unos estaban tristes. ¿Por qué? Por lo que lo habían escuchado. Y otros simplemente estaban cansados. Y se acerca Jesús y les dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo por causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué tentación le está diciendo ahí? Hay una tentación muy grande que sucedió en ese momento, y era oponerse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermanos, la tentación nos va también a hacer que nos pongamos en contra de la voluntad de Dios. Pensamos a veces que la tentación solo viene de forma sensual o incluso sexual, o tentación a cometer algún pecado, pero no nos damos cuenta también que la tentación puede llevarnos a creer en contra de Dios. Sí. A querer tomar justicia por cuenta propia. ¿Por qué les digo esto? Porque el último suceso que vemos aquí del día jueves es que a Jesús lo arrestan. Judas Iscariote no estaba con ellos orando en el huerto de Getsemaní. Él sabía dónde iba a estar Jesús. Por lo tanto, fue y buscó a los principales y les dijo: ya lo tenemos. Ya sé el lugar donde va a estar. Y le tendió una emboscada, le tendió una trampa. Pero Dios ya sabía. Y ya Jesús también lo conocía que iba a suceder esto. ¿Por qué? Dice aquí el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué el beso, hermano? Está hablando acerca de una forma de respeto, de cariño en la mejilla. Porque era de noche. Porque muchas personas tal vez que iban con él no sabían quién era Jesús. O, como les digo, estaba oscuro. Y fue la señal que dio Judas. Yo me voy a acercar y al que yo le dé un beso, o sea, es un saludo. Ese es Jesús. A él van a aprender. Y Jesús ya sabía. Por eso le contesta eso: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había acontecer, le dijo: Señor, ¿heriremos a espada? Esa es la tentación de que Jesús le estaba diciendo que se mantuvieran alejados, que oraran. ¿Qué pasó? El versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús podía haberse librado de eso, no solamente desde ese momento. Jesús no estaba obligado a venir a morir por nosotros, ni estaba obligado a venir
a nacer como un hombre. No. Pero desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ellos tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, decidieron que Cristo iba a venir a morir por obediencia a Dios, para acabar con el gobierno de Satanás y para salvarnos a nosotros. No es que Jesús no tuvo oportunidad para defenderse, no, es que Él sabía lo que venía y obedeció a Dios Padre. Por eso le dice a Pedro, en otro evangelio, ¿no puedo yo decirle a mi Padre que mande ángeles y me rescaten? Pero ¿saben qué? Así se tiene que cumplir lo que está escrito. Y Él se fue con ellos. Pero fíjense lo que hemos hablado anteriormente. Tanto los principales como Judas estaban buscando un lugar. ¿Cuándo? Cuando el pueblo no estuviera ahí. No porque Jesús necesitara a alguien que lo defendiera, sino cuando estuviera solo, iban a venir a buscarlo. Y Jesús le dice de esta manera: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? ¿Por qué? Porque Jesús no hizo nunca nada malo. Al contrario, les habló del reino de Dios y les ofreció la salvación. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿qué está diciendo eso? Muchos de los que estaban en esa bolita estuvieron escuchando y preguntando y cuestionando. No extendisteis tu mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amigos, hermanos, esto sucede el día jueves. Cristo es entregado. Cristo anunció que Pedro le iba a negar. Cristo fue y oró a Getsemaní buscando fortaleza de Dios para ese tiempo difícil. Y ahora va camino rumbo a los juicios que le van a aplicar. ¿Cómo crees que se sentía Jesús? Pero en ningún momento Él dudó de la obra que estaba realizando, porque la hacía con amor y con obediencia a Dios Padre. Te invito a reflexionar en esto también, y a que con ánimo busquemos acercarnos más a Dios y ser agradecidos por todo esto que está sucediendo. Te invito nuevamente a que mires los videos pasados, que estés pendiente de los próximos, y espero que esta enseñanza sea de edificación para tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.